Hola, ¿cómo les va? Estamos otra vez en un nuevo capítulo del libro de Hebreos. Vamos a comenzar a estudiar, en este caso, el capítulo 8. Ya pasamos la mitad del libro. Ya estamos casi por terminar el libro. Pero antes de dar la explicación, como hacemos todas las veces que comenzamos los diferentes estudios, vamos a dar las respuestas, las preguntas y las respuestas del capítulo anterior. Y las preguntas eran: ¿qué significa sacerdote? ¿Sí? Esa era la primera pregunta. Y la respuesta es: sacerdote significa pontífice, que significa puente. Es decir, es un puente, es un intermediario entre dos puntos, ¿sí? Eso es lo que significa la palabra sacerdote. Y la otra pregunta era: ¿cuál fue el primer sacerdote? Una pregunta muy fácil, porque la respondimos en la misma aplicación del capítulo anterior. Y la respuesta es Aarón. Así que ya teniendo las dos respuestas, ahora sí vamos a dar comienzo a un nuevo capítulo, una explicación, el capítulo 8 de Hebreos. Y ahora sí, antes de dar comienzo, ¿sí?, al estudio, no se olviden de darle un like y de suscribirse a nuestro canal, para así poder disfrutar de cada una de las lindas cosas que tiene Dios para su pueblo, ¿sí? Todos los hermanos hacen algo y lo ponen en este canal para que ustedes lo puedan disfrutar. Así que no se olviden, inscríbanse, ¿sí? Suscríbanse y denle like a cada una de las grabaciones que con gran amor hacen los hermanos para cada uno de ustedes. Bien, ahora sí vamos con la lectura de este capítulo 8. Dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiese procurado lugar sobre el segundo, porque reprendiéndoselos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y no me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor.
Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se va por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Muy bien, de acuerdo a lo que hemos leído, les voy a hacer las preguntas para que las puedan responder, y las vamos a responder en el próximo capítulo. Y las preguntas son, ¿qué significa figura y sombra? ¿Sí? ¿Qué significa figura y sombra? Eso está en el versículo 5, ¿sí?, de este capítulo. Y la otra pregunta es, ¿por qué hace tanto énfasis el autor de Hebreos en el Antiguo Testamento? ¿Por qué hace tanto énfasis en el Antiguo Testamento? Esas son las dos preguntas. Así que, para ahora sí comenzar con la explicación del mismo capítulo 8, no quería dejar de pasar por alto de agradecer por los comentarios que han dejado, agradecerle a Vilma, agradecerle a Mónica, a Gloria, a Ana, a Lilia Alfonso, ¿sí?, y a Mirta, por todo su apoyo y por sus comentarios que han dejado. Así que bueno, dicho esto, ahora sí vamos con la explicación de este capítulo 8. Muy bien, ahora sí vamos a comenzar con la explicación de este capítulo 8, que en verdad es un capítulo muy, muy interesante, es muy lindo, y ese contraste nos explica ese contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y eso es lo que vamos a tratar de explicar en el día de hoy. Dice en el comienzo, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y esta frase, se sentó a la diestra, nosotros, esto me trae mucho a lo que es Apocalipsis, ¿no? Cuando ese versículo que también lo cantamos mucho, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria y la honra, ¿no? Linda canción. Pero, ¿qué significa esto que se sentó a la diestra? Esto es, ¿se acuerdan cuando Jesús en el Monte Calvario, en la cruz, dijo, consumado es? Esta frase, se sentó a la diestra, se une de tal manera a este consumado es decir, que Jesús ya completó lo que había que hacer para que nosotros podamos tener entrada a ese lugar santísimo. Por eso dice consumado es, ya está hecho, ya está completo. Entonces él que hizo, se sentó en el trono, se sentó a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque ya había cumplido su objetivo, que era llevarnos a nosotros a la misma presencia de Dios, y ese proceso de redención que hace Jesús por medio de su muerte, ¿sí?, por medio de la crucifixión y de la resurrección. Ese consumado es ya está hecho, que es lo mismo de decir, se sentó porque ya terminé, me siento y descanso porque terminé el objetivo, que era salvar a la humanidad, ¿sí?, de las garras del enemigo. Entonces, siguiendo, o sea, diciendo que, fíjense que dice, tal sumo sacerdote, la importancia que le da el autor de Hebreos al sacerdocio de Jesús.
que era lo que no entendían, los que no estaban entendiendo los hebreos de ese tiempo. Y por eso todas estas explicaciones que venimos viendo a partir del capítulo 1 hasta ahora y que terminan en el capítulo 10, ¿sí? Porque esto sigue hasta el capítulo 10, explicándole a los hebreos la importancia del sacerdocio de Jesús. Siguiendo el versículo 3 y 4, dice, porque todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, dice, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. El sacerdocio, o sea, lo que quiere explicar acá, que ese sacerdocio, que el sumo sacerdote está constituido, ese sacerdocio es lo que está representando el santuario del cielo. Es un símbolo de lo que hay en el cielo. Por eso hace tanto énfasis de que está sentado a la diestra de Dios Padre. O sea, está haciendo énfasis de que este sacerdocio terrenal es un símbolo del sacerdocio que está en el cielo. Dice, es muy importante porque es algo que estaba presente en todo momento para el pueblo de Dios. El sacerdocio humano era muy importante y lo que está diciendo acá es de que ellos tenían, por eso habla mucho del sacerdocio de Jesús, o sea, del sumo sacerdote, y del sacerdocio de lo que sería el sacerdocio de Aarón, porque estaba explícito en la Torá, o sea, en la misma palabra de Dios, o sea, había documentos que avalaban de que ese sacerdocio tenía que ser hecho de esa manera, porque Dios se lo había estipulado de esa manera. Ese sacerdocio es un símbolo de lo que hay en el cielo. Es una simbología, ¿no? El versículo 6 dice, por ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿Qué significa el suyo? El sacerdocio, el ministerio de Jesús es mucho mejor que el sacerdocio humano. Es mucho mejor. Y eso es lo que le está explicando. Dice, mediador de un mejor pacto y establecido sobre mejores promesas. O sea, mejor pacto y mejores promesas. O sea, acá está poniendo en énfasis de que si dice que hay un mejor pacto, quiere decir de que había otro pacto que no era tan bueno, ¿sí? Y esto lo vimos un poquito en la clase pasada, que en realidad el pacto no es que el pacto era malo. ¿Por qué? Porque las leyes fueron escritas. ¿Se acuerdan que Dios les dio las leyes por medio de Moisés? ¿Y dónde las había escrito? En una piedra, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y eran leyes, eran unos mandamientos que el pueblo tenía que cumplir para así poder llegar a tener una entrada hacia Dios, porque el pueblo se estaba desvirtuando mucho y se estaba poniendo mucho en contacto con las cosas humanas, con las cosas de los hombres, con las cosas del mundo. Cualquier semejanza a la actualidad es pura coincidencia. Pero bueno, eso era lo que estaba pasando. Entonces Dios, para poner un freno, ¿qué hace? Manda las leyes. Pero las leyes las escribe ¿en qué? En piedra. ¿Sí? Entonces, esas leyes, no es que las leyes eran malas, ni que Dios había fallado, ni que Dios falló al poner esas leyes. El problema es que las leyes estaban bien. O sea, el pacto que Dios había establecido era bueno. El problema es que acá el que falló es
el hombre que no cumplió ese pacto y no cumplieron esas leyes. Por lo tanto, ahí es donde entró en conflicto con Dios. Pero Dios es un Dios de amor y de misericordia, y Él trató y Él buscó la manera de diferentes formas de que su pueblo no se perdiera. Entonces, como lo venimos diciendo desde un principio, ¿no? Él ya sabe lo que vamos a hacer, y Él ya sabe el final o el fin de cada uno de nosotros. El problema es que nosotros no lo sabemos. Entonces Dios lo que hace es pone las leyes para que el pueblo de Dios pueda seguir el camino de Dios sin ningún problema. Es decir, si ellos cumplían esas leyes que estaban expuestas en piedra, no iban a tener ningún tipo de problema. El problema es que no las cumplieron. Entonces ahí es donde tiene que intervenir este mediador y este Jesucristo, que dijo: consumado es. Cumplió las leyes a la perfección. Todos los 10 mandamientos, del 1 al 10, fueron cumplidos en el más mínimo detalle. Ninguno de esos mandamientos fue quebrado por Jesús. Él, al cumplir como humano, al cumplir las leyes, ahí es donde tiene la potestad de ser llamado Hijo de Dios y sentarse a la diestra del Padre para interceder hoy por cada uno de nosotros. Entonces, siguiendo un poco, ¿qué quiere decir esto? Que las leyes que estaban estipuladas en el Antiguo Testamento, que también fueron escritas por Dios, pero las trajo Moisés al pueblo, pero también estas mismas leyes las trató de volcar al pueblo. También estuvo David, estuvo Salomón, etcétera, etcétera. Hubo muchos hombres de Dios, que también lo podemos ver en el final de Hebreos, en el capítulo 11, donde habla de muchos patriarcas, de gente que en realidad siguió a Dios. Podemos decir que cumplieron un ministerio y que lo cumplieron bien, pero el ministerio de Jesús es superior a todos ellos. Este ministerio de Jesús, y esto que él está, como dice acá, dice, por ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. ¿Sí? O sea, ese pacto que eran las tablas de la ley, ahora Dios hace un nuevo pacto. Además de aparecer o de establecer un nuevo pacto, dice, estableció sobre mejores promesas. Y acá es una cosa que, ¿cuáles son las promesas? ¿Cuáles son esas promesas mejores? Entonces podemos ver en diferentes lugares en la palabra, ¿no? Por ejemplo, en 2 Timoteo capítulo 2, y acá fíjense cuáles son las promesas, ¿no? Una de las promesas dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Pero fíjense que hay una promesa que dice: reinaremos con Él. ¿Sí? Si nosotros vamos a Apocalipsis, el capítulo 5, verso 10, dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Otra promesa. O sea, esas promesas que estaban hechas, estipuladas para un pueblo en la antigüedad, fueron cumplidas a medias. Pero acá completa esas promesas, por ejemplo, la que le hizo Abraham, que dice que su descendencia va a ser como la descendencia va a ser como la arena del mar, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, Abraham no pudo ver cumplida esa promesa, pero acá está diciendo Jesús que reinaremos, y Abraham va a estar ahí también, y va a haber cumplida su promesa en ese momento, ¿sí? Entonces, siguiendo, después dice, por ejemplo, en el versículo 8, dice,
He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceremos en la casa con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Casa de Israel son 10 tribus, casa de Judá son 2. Entonces hay una división ahí, ¿sí? Pero esto tiene un poco que ver con cosas que van a pasar más adelante en lo que es el Apocalipsis, pero bueno, lo explicaremos en otro momento. Pero fíjense que dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? Y aquí está esta pregunta y acá está la respuesta. ¿Por qué Dios tiene que hacer un nuevo pacto? ¿Se acuerdan de las piedras, de las leyes escritas en piedra? Fíjense lo que dice. El nuevo pacto Dios tiene que hacerlo porque dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Al ellos no permanecer en ese pacto, Dios tiene que hacer un nuevo pacto, pero no solo para que ellos puedan participar, sino que para que ahora todos podamos participar de ese nuevo pacto. ¿Sí? Así que es muy, muy interesante eso. Es decir, hay 2 alianzas, ¿sí? Está la antigua alianza y está la nueva alianza. Algo así como un antiguo pacto y un nuevo pacto, como lo venimos viendo hasta el momento. El tema es que el antiguo pacto o la antigua alianza fue dada únicamente y solamente al pueblo de Israel en aquel tiempo. Pero la nueva alianza es dada a todos nosotros, a todos. Eso lo podemos ver en el versículo 10, que dice, por lo cual este es el pacto que hace con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón escribiré y seré a ellos por Dios. O sea, no solamente habla para la antigua alianza, sino que también incluye, ¿sí?, a un nuevo grupo de personas. Fíjense lo que dice. Dice, dice, ellos, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio y sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces, explicando un poco lo que es el versículo 11, donde dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ¿sí? Dice también, ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es algo para que ustedes entiendan. Nadie puede enseñar a alguien a conocer a Dios. ¿Se entiende? Nadie puede enseñarle el conocer a Dios, porque el conocer a Dios tiene que ver con la intimidad con Dios. Por eso dice la palabra que Dios mismo va a escribir en los corazones, ¿sí?, su ley. ¿Y cuál es su ley? La palabra. Que implica también las leyes del Antiguo Testamento, porque no se deshicieron. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? De que Dios mismo es el que va a escribir en un corazón de carne, un corazón blando, sus leyes para que las personas puedan conocer a Dios y acercarse a Él. Esto lo hace por medio de un intermediario que es el mismo Jesucristo. Entonces,
nadie puede enseñar a nadie el conocer a Dios, porque a Dios lo conoces teniendo intimidad con Él, ¿sí? Entonces, en esa experiencia personal que uno tiene con Dios es donde uno lo va conociendo, donde uno va intimando con Él. Esta palabra cuando está diciendo conocer al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Todos aquellos que quieran conocer a Dios, lo van a conocer. No le quepa la menor duda. Pero es algo personal. Nadie te va a enseñar a vos a conocer a Dios, porque el conocer a Dios es algo personal, ¿sí? Y para terminar, les quería dejar un nuevo pacto es en la transformación del interior por medio de Jesucristo. Yo entro en un nuevo pacto cuando conozco a Jesucristo y transforma mi interior, ¿sí? ¿Por qué necesitamos es un nuevo pacto? Bueno, como lo explicamos hoy en el versículo 9, dice, como lo vimos, dice, porque ellos no permanecieron en el pacto, no permanecieron en el pacto antiguo que estaba hecho de piedra. Un pacto que estaba escrito, unas leyes que estaban escritas en una tabla de piedra, ¿sí? Pero ¿qué es lo que nos dice Dios acá? Dice que Él, lo vamos a leer de vuelta, dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, pone las leyes en nuestra mente y sobre su corazón las escribiré. Ya no están escritas en unas tablas de piedra, ahora están escritas en un corazón de carne. Y ahí está la diferencia. Y ese es el nuevo pacto. Y para terminar, vamos a leer Apocalipsis. Y recuerden todo lo que estuvimos viendo, que vimos todas estas cosas acerca de ese gran sumo sacerdote. ¿Se acuerdan que dijimos al principio que se sentó a la diestra de la majestad de los cielos? Vamos a Apocalipsis. Dice el capítulo 4 de Apocalipsis. Vamos a leer a partir del versículo 9. Dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postraron delante de él, del que estaba sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora vamos al capítulo 5. Capítulo 5 vamos a leer a partir del versículo 1. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podían abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba mucho, porque no se había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá. ¿Se acuerdan que vinimos que había 2 tribus? Y entre ellas estaba la tribu de Judá. Había 2 casas, ¿sí? La casa de Israel y la casa de Judá. Y acá lo nombra otra vez. Dice, y uno de los ancianos
me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono, del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son 7 espíritus de Dios enviados sobre la tierra. Vamos a leer para finalizar, ¿sí? Dice el versículo 10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos con él sobre la tierra. Que decía a gran voz el versículo 12, el Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, la honra, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos, los 24 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adorar al que vive por los siglos de los siglos. Y nosotros también decimos amén. Vamos a adorar, a alabar, a glorificar y a honrar al que vive por los siglos de los siglos, al que está sentado en el trono y al Cordero que está a su diestra. Dios le bendiga.